Hola, mi nombre es Teresa Sánchez y en esta oportunidad quiero hablarte del fondo de emergencia. Como bien ya sabemos, este es un muy buen momento para nosotros ponernos a pensar qué es un fondo de emergencia, cómo utilizarlo y hasta cómo poder construirlo. Entonces, ¿qué es el fondo de emergencia? Es ese dinero que tú destinas para una situación no planificada, a veces ni siquiera imaginada. Es ese dinero que estás destinando para cuando ocurra una situación ya sea de salud, una catástrofe natural, algún tipo de imprevisto o de contingencia familiar que requiera que tú utilices este dinero. Se construye de la siguiente manera. Los fondos de emergencia deberían ser más o menos parecidos a cuando menos un mes de todo nuestro gasto. Y cuando te digo gasto, me refiero a que esto sea el gasto real que tienes, no en base al ingreso o a tus salarios o al salario de tu familia, sino al gasto mínimo requerido que puede haber en tu casa, cubriendo alimentación y servicios que son necesarios. Entonces, desde este lugar, cuando menos, nosotros deberíamos estar construyendo un fondo de emergencia que apalanque un mes, aunque lo ideal es de 3 meses a 6 meses. Y eso así porque muchas veces también, si nosotros, por ejemplo, perdiéramos nuestra oportunidad de trabajar o nuestro empleo, es el tiempo que más o menos a nivel mundial se entiende que puede ser el que uno requiera para volver a recomenzar. De ahí que el fondo de emergencia entonces te puede apalancar todas estas situaciones. ¿Dónde lo guardo? Bueno, el fondo de emergencia es una cuenta de ahorro o una cuenta de muy fácil acceso a la que tú puedas recurrir en cualquier momento para evitar pues endeudarte o tomar créditos innecesarios que puedan perjudicar tu salud financiera. En este momento es muy importante que asumas la calma como eso que te va a ayudar a que las cosas no se te salgan de control. Y por lo tanto tienes que definir junto con tu pareja, si estás casado, o junto con tu familia, cuáles son esas cosas que ustedes determinan que se van a utilizar como fondo de emergencia. ¿Cuáles son estos renglones que nosotros vamos a mantener? Entonces, es muy importante que cuando nosotros vayamos a usar el fondo de emergencia, tengamos claridad de en qué lo estamos usando. Para eso, como te dije en principio, la calma es primordial y sumamente determinante en todo aquello que va a suceder. Muchas veces cuando nosotros tenemos necesidad de recurrir a nuestro fondo de emergencia, estamos llamados a tener un momento de reinvención, de hacer las cosas diferentes, de usar nuestra creatividad. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy en el momento de utilizar este fondo? Bueno, si en este momento no estás pudiendo cubrir tus necesidades básicas, no aquellas que son de distracción o no importantes para ti o tu familia, si en este momento sientes que no puedes estar cubriendo con lo que recibes tus necesidades básicas o te ves en la dificultad de no tener un trabajo, tienes que hacer mucha claridad para que puedas usarlo muy bien. Y sobre todas las cosas, yo siempre digo que lo importante es poder ralentizar, hacer que rinda todo lo que puedas en este tiempo, o en estos meses o en esta semana. Entonces es determinante que hagas presupuesto, pero un presupuesto que se base en esto que te mencioné hace un ratito, que es cuáles son esas cosas que no puedo dejar de cubrir, cuáles son estas cosas que tienen que seguir sucediendo para que mi vida fluya, para cuidar mi salud, para cuidar mi bienestar, para cuidar mi alimentación. De ahí que nos vamos a los básicos requeridos y siempre digo que uno hace un presupuesto sobre el presupuesto. Yo tengo un presupuesto que cubre muchas cosas que posiblemente pues ahora no estén ocurriendo. Entonces lo que hago es quito, elimino, suspendo, y con ese quito, elimino, suspendo me quedo con lo necesario para estar caminando, para poder encontrar la alternativa siguiente, para poder yo entonces hacer lo que sea necesario. La invitación siempre es a que hagas un presupuesto de 60 a 90 días que te permitan utilizar el dinero que ya tienes guardado. Aquí es importante siempre determinar que el fondo de emergencia no se guarda junto con el dinero que estoy ahorrando para algo importante o para algo determinado o para una meta financiera que yo tenía o tengo. Entonces el fondo de emergencia está en una cuenta, el ahorro para algo está en otra, y recuerden siempre que nosotros deberíamos irnos siempre abocando a tener 3 tipos de ahorro: el ahorro del retiro, el
ahorro de emergencia y el ahorro para invertir, o el ahorro para capitalizar, el ahorro para hacer cosas, construir sueños, lograr metas y eso que yo esté funcionando. Entonces, yo identifico cuáles son esos servicios básicos que tienen que seguirse sosteniendo y sostener mi estilo de vida. Si por ejemplo tengo que salir a buscar empleo, cuáles me van a permitir seguir buscando, por ejemplo, gasolina, transporte, hasta que me arregle el pelo o no me lo arregle. Todo eso yo lo tengo que discernir muy bien, y con estas decisiones entonces voy a empezar a utilizar este fondo de una manera muy equilibrada, muy ajustada a mis necesidades, sin entrar en pánico, pero sobre todas las cosas manteniendo claridad que mientras más este dinero yo lo pueda utilizar, mucho mejor recursos voy a tener. Entonces, ¿qué es importante? Pues a veces determinar qué tipo de dinero necesito físico, en efectivo conmigo. Este es como una pequeña caja chica que a lo mejor yo debo de tener, y cuánto dinero voy a seguir dejando en esa cuenta, ¿no? Para yo poder ir haciendo un uso muy racional de esto. También es muy importante las conversaciones que voy a tener con mi familia, con mi pareja o con mis hijos o mis hermanos o padres, hermanos, con las personas con las que yo estoy viviendo, porque estamos en una situación en la que si estoy usando fondos de emergencia es porque realmente estamos en una emergencia, estamos en una contingencia, estamos en una situación inesperada, y por lo tanto aquí hay que hacer un muy buen uso de todo lo que es colaboración en todos los niveles. Entonces, ¿cuál es mi red de apoyo? ¿Cuál es mi círculo cercano con el que me voy a mover? ¿Y cómo vamos a determinar el uso efectivo de cada uno de nuestros recursos? Apaláncate, por ejemplo, en saber cuáles beneficios tú puedes tener si estás desempleado o si tus ingresos van a disminuir porque cobras comisiones y ahora no están ocurriendo, pero sigues teniendo un salario fijo. Todo esto te tiene que servir para que con la cabeza lo más fría posible tú puedas entonces tomar las mejores decisiones para tu vida, para tu dinero, para tu salud financiera, que va a repercutir al final en toda tu salud a nivel general. Entonces, el fondo de emergencia tiene que tener un administrador, y yo siempre digo que la imagen más perfecta que hay de fondo de emergencia es asociarlo a cuando a ti te dan una línea de crédito, que la puedes usar durante un tiempo, pero luego la tienes que volver a pagar. Si en este momento tú usas tu fondo de emergencia, tienes que saber que debes, tan pronto puedas empezar a generar ingresos de nuevo, paras todo lo que tiene que ver con ahorro u otros gastos hasta que tú vuelvas a completar ese fondo en el lugar en donde estaba al principio. Y si es posible y lo puedes así entender y determinar, entonces hasta aumentarlo un poquito más, porque visto lo visto, cada vez más nosotros sabemos que cuando no tenemos dinero a dónde recurrir, cuando no tenemos ese fondo al que apalancarnos en momentos determinados, pues podemos entrar en sobreendeudamiento, en compromisos que no vamos a poder sostener, y muchas veces hasta en el riesgo de tomar compromisos que son insostenibles hasta por la forma que tienen de ser pagados. Y entonces eso es importante que tú lo empieces a utilizar. Usa todas las ventajas que te ofrece el banco. O sea, chequéate cuáles productos puedes seguir usando y tienen devolución. Chequéate, por ejemplo, en este momento que están detenidos los préstamos, el pago de las cuotas de préstamos, cómo puedes ayudarte a apalancar ese fondo si no lo tenías, cuáles decisiones puedes estar tomando para que tú entonces lo puedas hacer. Tu fondo de emergencia tiene que apegarse a todas las otras cosas que para ti son como seguridad o son seguras, y esto es: cuáles son las cosas fundamentales que tengo que tener en la casa, cuánto de combustible voy a destinar, cómo voy a disminuir, porque tengo que disminuir hasta esos gastos fijos que yo tengo que disminuirlos en este momento para ayudarme a que me rinda muchísimo más este dinero que ya tengo disponible. Si no tienes un fondo de emergencia, ¿cuál es la invitación? Te invito a que evalúes de verdad cuáles son las consecuencias de no tenerlo. Muchas veces estamos apalancados en que como el fondo de emergencia es como la última cosa que pensamos en construir, cuando debería de ser una de nuestras prioridades desde que empezamos a ganar dinero. Pero
Como siempre digo, el mejor momento es en el que uno se da cuenta y decide que sea diferente. Este puede ser un momento para decidir que no vas a volver a estar por la vida caminando en tu vida adulta sin tener a qué agarrarte en caso de necesidad, en caso de urgencia, en caso de emergencia. Por lo que es muy importante que entonces, si no lo tenías, lo pienses, lo decidas, vayas pensando cómo se hace. Lo mínimo que podríamos destinar de nuestros ahorros es, si lo que podemos ahorrar es un 10%, por ejemplo, vamos a dividir por un tiempo 5% al fondo de emergencia, 5% a lo mejor al ahorro que estamos construyendo para algo. Pero mi invitación siempre va a ser, si no tienes este fondo, suspende cualquier otra decisión financiera que estés haciendo en este momento y empieza por construirlo. Eso te va a dar tranquilidad, te va a dar seguridad, te va a dar la posibilidad de pensar y tomar las mejores decisiones. Y estas van entonces a impactar de forma muy positiva en todo aquello que tú estés pensando lograr a lo largo de tu vida. ¿Cuáles son las cosas que realmente debo comprar? ¿Cuáles son aquellas que tengo que postergar? ¿Cuáles ofertas creo que debo aprovechar que no son necesarias en este momento? ¿Y cuáles sí son compras necesarias que yo tengo que empezar a hacer para poder salir a camino? Hay dos maneras de uno, digamos, que sostenerse en momentos de crisis, en momentos de eventualidades, en momentos que son inseguros o que me tienen en una situación de incertidumbre. Una es recurriendo al crédito y no es la mejor opción, y la otra es tener hacia dónde recurrir. Es mucho mejor en tener el 10% de algo que tener el 0%. Y entonces esta es una decisión que tenemos que tomar frecuentemente para poder discernir y elegir las mejores cosas. Sin presupuesto, sin saber cómo gastamos el dinero, muchas veces nos es poco posible construir los fondos necesarios. Entonces tienes que mirar cómo has gastado el dinero, cómo estás gastando el dinero, cuáles decisiones financieras tomas todos los días y el impacto que esto tiene a lo largo de tu vida financiera, a lo largo de tu vida adulta, a lo largo de tu vida productiva. Las decisiones que no estamos tomando, aquellas cosas que no estamos haciendo en este momento, posiblemente van a tener un impacto. La invitación es a que, si no lo has hecho hasta ahora, hoy es el momento ideal para que empieces por decidir que tú no vas a seguir caminando sin tener un fondo al que recurrir, unos recursos a los cuales agarrarte en caso de necesidad, un dinero que te permita estar tranquilo, sereno, tomando las mejores decisiones, pudiendo utilizar toda tu creatividad y tu capacidad de generar empleo, trabajo para ti y para tu familia. Entonces, ¿por qué siempre estamos nosotros hablándoles a ustedes del fondo de emergencia? Porque el fondo de emergencia se tiene que convertir en una prioridad. Tiene que convertirse en el primer paso que debemos dar desde que empecemos otra vez a generar recursos y dinero. Es el primer paso para evitar que nuestras familias se vean en situaciones complejas, vulnerables. Y ya sabemos que nos podemos poner todos muy vulnerables. Entonces, construir tu fondo de emergencia te va a permitir tener esa seguridad. En resumen, te invito a que tengas un fondo de emergencia, a que te apalanques en él, a que cada vez hagas las cosas mucho más efectivas, a que determines cuáles son esos gastos urgentes necesarios en tu vida sin los cuales no podemos seguir funcionando, y que cuando menos, si hoy no puedes empezar con una gran cantidad porque la ocasión no te lo permite, tan pronto estés productivo, tan pronto estés en esa rueda de productividad y de generar dinero, esa sea como tu primer objetivo, tu primer propósito al salir de aquí. Deseo de corazón que esto te sirva y que para ustedes y para ti, para tu familia y para todo el que me esté escuchando, este sea el inicio de abordar la vida financiera de la forma más saludable posible y de la forma que te permita conectar con tu bienestar y con tus posibilidades.